Nos toca pasar ahora al segundo autor que hemos de considerar dentro de la tradición griega clásica, y me refiero a Platón. Hago, para empezar, algunas consideraciones preliminares que nos sirven para situar el tema en este autor. Lo primero que nos sale al encuentro es ciertamente que de entre los filósofos griegos, Platón destaca como aquel que con mayor explicitud, de manera más clara y enfática, ha enseñado la inmortalidad del alma humana y, junto con esta verdad, ha enseñado que el destino final del hombre no se encierra en la temporalidad de este mundo. Con esta enseñanza antropológica de Platón, nos encontramos dentro del mundo griego con algo más próximo a la perspectiva que hemos encontrado en la tradición del Egipto faraónico, aunque con características, connotaciones y matices que son propios de la mentalidad griega. No vamos a abordar ciertamente las problemáticas históricas acerca de la relación entre el pensamiento platónico y, por un lado, otras tradiciones, como podría ser la egipcia, y por otro, los elementos de la religiosidad griega común. En el caso de Platón, es algo que se plantea comúnmente, su conocimiento de tradiciones mistéricas. Y en este caso hay un punto de apoyo sólido, ¿no?, que es el hecho de que, habiendo pertenecido Platón a una estirpe eupátrida ateniense, sin duda alguna fue partícipe de los misterios eleusinos. Aquí el problema está en que no sabemos exactamente cuáles eran las doctrinas que se transmitían en los misterios de Eleusis, aunque lo más aproximado que suelen señalar los eruditos en general es que esas doctrinas estaban referidas precisamente a la posibilidad de una vida dichosa más allá de esta vida. Mucho más compleja, por otra parte, y difícil de indagar, es la conexión posible entre Platón y tradiciones pitagóricas u órficas, pero eso hace a la dificultad intrínseca que tiene el estudio de estas mismas tradiciones y al carácter básicamente tardío de los textos en que estas tradiciones se hacen explícitas en la materia que a nosotros nos interesa. Dejando de lado esto, por lo tanto, vamos a fijar la mirada en ese Platón que es el que la tradición ha recogido con mucho acierto, con mucho tino. La tradición cristiana ha visto en Platón, de entre los filósofos griegos, el más próximo a la percepción de la verdad de una vida perdurable del hombre, más allá de esta vida, y de ahí esa imagen característica que encontramos en el famoso mural de Rafael de la Escuela de Atenas, en que Platón aparece señalando con su mano diestra hacia lo alto, ¿no? Platón, ya sea como metafísico, ya sea como filósofo de la naturaleza humana,
incluso ya sea como filósofo moral, pone la realidad suprema como invisible y superior a la realidad de este mundo. Pone una dimensión, una realidad perdurable del hombre, que es el alma incorruptible, como algo que trasciende de la vida de este mundo, de la vida corporal, de la vida física, del mundo, de lo físicamente perecedero, de lo que pasa, de lo que nace y perece, para decirlo en expresión griega, ¿no? Y por último, desde el punto de vista moral, Platón también enfatiza la idea de que lo que el hombre debe procurar es vivir en este mundo de modo ceñido al bien, pero al bien definitivo, al bien perdurable, un bien que está más allá de cualquier bien del que se pueda gozar en este mundo, incluidos todos los que pertenecen a la riqueza, a la fama, a los placeres del orden sensible. Es decir, el hombre existe para un bien que trasciende todo lo que se da en este mundo. De modo que en la triple dimensión, he dicho, de la metafísica, de la antropología, de la moral, Platón aparece como el que apunta con su índice hacia las alturas. La tradición cristiana siempre ha entendido esto, y lo ha entendido, digo, con acierto continuo. Y al mismo tiempo, gracias a la luz de la revelación, ha corregido los errores con que estas verdades van mezcladas en Platón. Porque como dice Santo Tomás, y nosotros ya dijimos en la introducción de esta clase, lo que la inteligencia alcanza a conocer por el esfuerzo racional, al modo natural, cuando se trata de verdades elevadas, suele conocerlo con mezcla de errores. Y eso lo vemos en Platón. Es clásico en este tema el achacarle a Platón el error de la afirmación de la preexistencia de las almas. Y me detengo en este punto porque quisiera señalar algo que es importante comprender. Uno podría decir, bueno, el con mezcla de error implica que Platón afirma con acierto, con verdad, que el alma es incorruptible. Pero acompaña esa concepción del error de que el alma es preexistente al cuerpo. Pero habría que hacer un discernimiento más fino, creo yo, porque cuando dice que el alma es preexistente al cuerpo, en ese error se contiene también un elemento de verdad. Porque decimos en buena filosofía escolástica que las dos propiedades que tiene el alma por ser espiritual son su incorruptibilidad física, pero también su ineducibilidad de la potencia de la materia. O sea, el alma no puede existir a partir de la materialidad por un proceso físico. Y por eso decimos que el alma es efecto de la omnipotencia de la causa primera. Ahora, esta verdad en Platón es prácticamente impensable porque, como dije, Platón piensa la griega clásica y para él el mundo físico es el mundo de lo que nace y perece, como he dicho, ¿no? De lo que nace y perece, y no tiene por otro lado concepto de creación. Entonces lo que le queda por pensar es que el alma preexiste. En esa afirmación de una preexistencia hay un elemento de verdad, y es eso que decimos ya en vocabulario escolástico como la irreductibilidad en cuanto a su origen del alma a los procesos físicos. Platón lo está entendiendo eso. Claro que lo está entendiendo en la medida de sus posibilidades mentales, no desde la noción bíblica de creación, sino desde la idea de que el alma preexiste en una realidad que no es física. Entonces, esto sirve para
advertir cómo, para discernir lo que es verdadero y erróneo en estos autores, a veces hay que hacer un esfuerzo de reflexión más profundo, ¿no?, que lo que es explícito. Hay que ver lo que está implícito aún en ciertas afirmaciones que son erróneas, que pueden contener un elemento de verdad si se lo depura de lo que tienen de error. El tema de una morada y estado del alma separada que pueda ser de alguna manera análogo al paraíso celestial es un tema que aparece en varios diálogos de Platón. Nosotros vamos a considerar 4 textos brevemente. En primer lugar, el Fedón, que es el libro dedicado precisamente al alma y su inmortalidad en Platón. Es el diálogo que tiene este tema por objeto propio. Y luego vamos a tomar en cuenta mitos alusivos a esta temática que aparecen en el Gorgias, en el 10º libro de la República y en el Fedro. En el Fedón tenemos también un mito final, un mito escatológico con que concluye el diálogo. Es interesante advertir cómo Platón, al pasar al tratamiento de esta cuestión, se vale siempre, deliberadamente, a conciencia, del mitos. Por eso, lo último que quiero señalar preliminarmente es esta problemática, que es sumamente importante para el pensamiento platónico, de la correlación entre el logos y el mitos. Es decir, en Platón el ámbito del mito es un ámbito que podríamos llamar sapiencial. Un ámbito en el cual el pensamiento humano se encuentra con realidades que no se pueden considerar o tratar desde el logos, o sea que de alguna manera exceden el alcance del logos racional, del logos como discurso, exceden el alcance de la dialéctica, podríamos decir, de esa ciencia metafísica de la que Platón hace exposición en República, precisamente, ¿no? Ese ascenso y descenso de la inteligencia racional del hombre por el discurso racional desde la multiplicidad de las cosas dadas hasta sus principios trascendentes, y después el descenso desde los principios a las cosas para entenderlas, ¿no?, para explicarlas, para dar cuenta de ellas. Pero hay realidades o aspectos de la realidad que quedan fuera del alcance del discurso racional de la dialéctica, y mucho más, por lo tanto, de las formas inferiores del ejercicio de la inteligencia humana, como son la dianoia matemática o la doxa física. El mitos, por un lado, en Platón, tiene que ver con lo que podríamos llamar la pistis, o el dar crédito a lo que dicen otros. Pero no es una pistis cualquiera, porque es un adherirse a relatos que, como dije, tienen una dimensión sapiencial, es decir, tienen elementos de sabiduría. Y allí, por un lado, parece que son menos que el logos dialéctico, porque están en el terreno de lo que no es del todo cierto, no llevan una certeza. Pero por otro lado, son más, porque alcanzan aspectos de la realidad que el logos no puede descifrar, aunque sí puede esforzarse por transmitir recogiéndolos del mitos.
Esta es una problemática, insisto, muy amplia, que podría ser objeto de todo un curso, o por lo menos de una larga conferencia, y yo no hago más que señalarla aquí como introductoria al hecho clarísimo de que si uno busca este tema que a nosotros nos interesa en Platón, ha de recurrir fundamentalmente a los mythoi escatológicos, es decir, a los relatos tradicionales y sapienciales que Platón nos presenta como dándonos noticia sobre el más allá. Vamos a empezar por el Fedón. Pero en el Fedón hay que hacer hincapié no solo en el relato mítico final, sino en la introducción del diálogo, en que aparece el tema de la inmortalidad del alma presentado, y hay consideraciones de fuerte y clara significación para el tema que nos ocupa, ¿no? Porque estarían acá de alguna manera los presupuestos racionales, y hasta asoma en esto también el trasfondo religioso desde el cual Platón habla de estos temas. Me refiero al diálogo introductorio del Fedón, en cuanto que desemboca en el tema de la muerte y de cómo el filósofo es alguien que tiene que estar bien dispuesto a morir. Recordemos que después del planteo de la cuestión acerca de la música, de por qué Sócrates, que no había compuesto nunca música, se ha puesto a hacerlo estando en prisión, esperando la muerte, porque ha compuesto un himno a Apolo y ha puesto en música, es decir, en verso, en poesía, algunas fábulas de Sopo. Después de ese tema, concluye Sócrates diciendo lo siguiente, y eso nos lo relata Fedón como algo que que Sócrates le dice a su interlocutor, que es Cebes. Dile pues estas cosas a Eveno, Cebes, y salúdale de mi parte, y añádele que si obra sabiamente, me siga lo más rápidamente que pueda. En cuanto a mí, parto hoy, según parece, pues los atenienses me lo ordenan. Acá aparece una actitud ante la muerte que el diálogo se esfuerza por presentarnos como algo no vulgar. Es decir, es una actitud ante la muerte que trasciende lo que sería la actitud común de un ateniense de la época. Porque acá Sócrates está hablando de una partida. Él parte. La muerte es presentada como una partida. Pero es una partida a la que invita a otros. Como acá parece resonar un eco de eso que hemos leído en el poema egipcio, ¿no es cierto? Es como un viaje a tierras maravillosas que se van a conocer, es como un salir en una partida de caza a un país extraño, ¿no? Es decir, es un ir de salida, ¿bien? Pero a ese ir de salida lo invita al poeta Eveno, ¿no? Y bajo la siguiente expresión: si obra sabiamente, que me siga lo más rápidamente que pueda. Y Simias le contesta: extraño modo de exhortar a Eveno es este,
Pues muchas veces me he encontrado con él y por lo que he podido ver no es nada probable que esté dispuesto a hacerte caso. Y, ¿pero cómo? Repuso Sócrates. ¿No es filósofo Hebeno? Me parece que sí, respondió Simias. Entonces ha de estar dispuesto a ello tanto Hebeno como todo aquel que participe dignamente de este quehacer. No obstante, no ha de hacerse violencia a sí mismo, ya que eso dicen que no es lícito. Acá introduce, con esta frase de Sócrates, Platón introduce dos temas a la vez. Uno que va a tratar inmediatamente, que es el que aparece al final, es decir, no es lícito hacerse violencia. El tema del suicidio. Eso no es lícito. Y ahora vamos a ver por qué. ¿Cuál es la razón que da Sócrates en este diálogo? Cuando lo invita a que lo siga, no lo invita a que se suicide. Lo invita a que se disponga bien a morir. Esa es la invitación. Que se disponga a morir con ánimo filosófico. Y entonces queda planteado el tema, ¿y cuál es el ánimo filosófico para morir? Y entonces aparece el tema de la filosofía como preparación para la muerte. Voy a referirme brevemente a estos dos temas porque son dos cuestiones, sí, estrictamente filosóficas, diríamos, en la perspectiva de Platón, ¿no? Una referida a la actitud propia del filósofo y a la esencia misma de la filosofía que desencadena ciertas propiedades de la filosofía, una de las cuales sería esta, ¿no? La filosofía es una preparación para la muerte. Pero al mismo tiempo hay un trasfondo religioso, como dije, que es el que aparece nítidamente en estas argumentaciones que va a presentar Sócrates, por las cuales se muestra que el hombre no tiene derecho a disponer de su propia vida y que el suicidio no es moralmente aceptable. Entonces Cebes le preguntó, ¿cómo dice Sócrates por un lado que no es lícito hacerse violencia a sí mismo y por otro que el filósofo debe estar dispuesto a seguir los pasos de alguien que muere? Pero ¿cómo, Cebes? ¿Tú y Simias no han oído hablar de estas cosas cuando estudiaban con Filolao? Nada preciso, Sócrates. Por mi parte también yo hablo de estas cosas ciertamente por haberlas oído, pero no tengo recelo alguno en contar lo que he podido oír. Además, tal vez lo que más conviene al que está a punto de viajar hacia el más allá es examinar y también referir mitos acerca de esa visita al más allá, acerca de cómo creemos que es. Pues, ¿qué otra cosa se podría hacer en el tiempo que resta hasta la puesta del sol? Acá aparece la temática del mito relacionada con esta relación del espíritu humano al más allá, ¿no? Bueno, Sócrates, entonces, ¿en base a qué dicen que no es lícito suicidarse? Por cierto que para volver a tu pregunta de hace un momento, ya oímos de Filolao, cuando convivía con nosotros, y también de otros en distintas oportunidades, que eso no se debe hacer, pero de nadie he oído jamás algo preciso acerca de tales cosas. Y entonces Sócrates empieza a usar el argumento, ¿no? De por qué no es lícito el suicidio. Y la premisa mayor, ¿cuál es? Que nadie tiene derecho a disponer de aquello que no le pertenece en propiedad. La menor sería, la propia vida es algo que al hombre no le pertenece en propiedad, ergo, no tiene derecho a disponer de eso, ¿no? Nadie tiene derecho a disponer de eso. Pero ¿cómo se sostiene la mayor? ¿Y cómo se sostiene la menor? Bueno, la mayor parece evidente, es un principio. Nadie tiene derecho a disponer radicalmente de lo que no posee en propiedad, de lo que no le pertenece en propiedad. ¿Por qué? Y porque si no le pertenece en propiedad es porque es propiedad de otro.
y es el único que tiene derecho a disponer, ¿no? Es decir, nadie tiene derecho a disponer de aquello que no es suyo. Pero alguien podría objetar a esto, bueno, y ahora ya pasamos a la menor, ¿no? La vida de cada quien no le pertenece a uno en propiedad. Y alguien puede decir, bueno, claro, sí, mi vida es mía, ¿no? Es decir, el hombre posee su propia vida, y ahí es donde se detiene Sócrates, sobre todo, a sostener una perspectiva que es una perspectiva metafísico-teológica acerca de esta premisa, ¿no? ¿Por qué sostiene que nadie posee su vida como en propiedad? Primero que nada, porque la propia vida cada quien la tiene porque le ha sido dada. ¿Y qué quiere decir que le ha sido dada? Que no procede de su propio dominio, no es algo engendrado por su propia potencia, por su propio poder, por su propia fuerza, y por lo tanto no le pertenece en propiedad en cuanto a algo que tenga su origen en uno mismo. Y eso es claro. Pero no se seguiría de ahí la afirmación si no se combinase con otra cosa. ¿Que cuál es esa otra cosa? Que esa vida nos ha sido dada bajo la autoridad y dominio de los dioses inmortales. O dicho de otra manera, nuestra vida no nos pertenece en propiedad porque es propiedad de la divinidad. Esto es lo que sostiene Sócrates, ¿no? De ahí que toda la tradición cristiana haya recogido este argumento del Fedón y lo haya también purificado de sus elementos de paganismo para afirmarlo a su vez nítidamente en perspectiva creacional cristiana. Es decir, la vida, la existencia, el ser de cada criatura le pertenece primariamente a Dios, ¿no? Y la vida del hombre le pertenece especialmente a Dios en cuanto el hombre es una criatura hecha a su imagen y semejanza. Pero Sócrates en el Fedón de Platón desarrolla claramente esta tesis, es decir, nuestra vida no es propiedad nuestra, sino propiedad de la divinidad. Oigamos lo que dice Sócrates en el texto del diálogo. Quizá puedas oír algo ahora, y bien, tal vez te parecería asombroso que este fuera el único asunto entre todos que no admitiera excepciones, y que nunca sucediera que fuera mejor para el ser humano estar muerto que vivir en algunas ocasiones y para algunos individuos. Pero en realidad también en ese caso se admiten excepciones y hay ocasiones en que algunos individuos tienen por mejor estar muertos que vivir. En cuanto a los que tienen por mejor estar muertos que vivir, ¿te parece igualmente asombroso que sea pecado para tales hombres el beneficiarse de tal modo por sí mismos, sino que deben aguardar algún otro benefactor? Y Cebes, riendo amablemente, exclamó en su propio dialecto, Zeus sea testigo. Visto de este modo, dijo Sócrates, parecería en efecto infundado, sin embargo, quizá tiene algún fundamento. El fundamento a que con respecto a estas cosas se aluden los misterios, de que los hombres estamos en una especie de prisión y que uno no debe liberarse ni evadirse de ella. Esta fundamentación me parece grandiosa y nada fácil de comprender. En este sentido, creo que está muy bien dicho Cebes, que los dioses son nuestros guardianes y que nosotros los hombres somos una de las propiedades de los dioses. Acá en este texto aparece una serie de elementos que son importantísimos para situar la perspectiva de esta temática en Platón. Ya hemos visto cómo alude a la necesidad de narrar mitos acerca de esta temática. Y eso tiene una importancia enorme porque nos muestra cómo en Platón el tender la mirada del espíritu hacia esta temática manifiesta y claramente trasciende el horizonte de la ciencia o del saber filosófico. Con lo cual Platón se queda abierto en esta temática a saberes superiores, a instancias trascendentes de sabiduría,
que en el mito griego tienen una especie de análogo, de reverbero, pero que en la tradición griega en su conjunto hay que vincular al encuentro entre la misma y la revelación bíblica. Eso está de alguna manera preparado, digamos, por esta perspectiva de apertura hacia una sabiduría que trasciende el saber humano. Y por otro lado, aparecen en lo que acabamos de leer la relación con los misterios, que también nos sitúa en esta misma perspectiva. La relación con los misterios implica la participación cultural en una instancia de relación con la divinidad que es anterior y más elevada a lo que puede alcanzar la filosofía. Y en relación con el tema en particular de la vida humana, aparece en este fragmento de Platón que acabamos de leer algo que a veces se interpreta como parte de la antropología filosófica de Platón y que en realidad es algo exterior a la misma, y es esta idea del mundo entero, del mundo visible, como una especie de prisión, que dice aquí, en la que nosotros estamos. Y vuelvo al texto. Los hombres estamos en una especie de prisión y que uno no debe liberarse ni evadirse de ella. Es decir, uno debe aceptar que no debe liberarse ni evadirse porque esa prisión, y esto estaría implícito, es justa. Se puede por lo menos plantear el tema de si acá no hay en Platón un cierto elemento de aproximación, una cierta vislumbre del misterio del pecado original inclusive, y de el carácter penal de ciertos aspectos de este mundo que de algún modo hacen de esta vida un estado de prisión, de pena. Aquí también, como dice él bien, estamos ante algo grandioso, ante una visión grandiosa que excede, por lo tanto, el alcance propio de la razón humana por sí sola. Pero la afirmación que acá interesa es que los dioses son nuestros guardianes, ¿no? Y que nosotros los hombres somos una de las propiedades de los dioses. Ahí está el tema de la propiedad, ¿verdad? No somos propiedad nuestra, sino propiedad de los dioses. Esta sería, como dijimos, la suposición que fundamenta la premisa menor. ¿Sí? ¿Por qué no somos propiedad? ¿Por qué nuestra vida no es propiedad nuestra? ¿Por qué no somos propiedad de nosotros mismos? Porque somos propiedad de la divinidad. No somos dueños de nosotros mismos, no somos dueños de nuestra propia existencia, dice acá Platón, sino que la divinidad es dueña de nuestra existencia, de nuestra vida. Y de ahí viene la analogía, ¿no? Es decir, por eso le pregunta inmediatamente a Cebes, si alguno de los que te pertenecen, o sea, como esclavos, se diera muerte sin que le hubieras hecho saber que quieres que se muera, ¿no te enfurecerías con él y pudieras darle y si pudieras darle algún castigo lo harías? Con toda seguridad, fue la respuesta. Y el último punto sumamente significativo de este primer tema es el que se plantea al final, porque Sócrates dice lo siguiente: partiendo de esa idea de que los dioses son nuestros guardianes y nosotros sus propiedades, añade: no es razonable que los más sabios no se irriten al abandonar esta situación en que se hallan a cuidado de quienes son los mejores cuidadores, los dioses, pues sin duda nadie ha de creer que una vez libre guardará mejor
de sí mismo. Un hombre tonto sí podría creer que debe huir del amo, sin reflexionar que de lo bueno no se debe escapar, sino permanecer a su lado todo lo posible. Si huyera, sería entonces por no reflexionar. El que tiene inteligencia, en cambio, sin duda anhelará estar siempre junto a lo que es mejor que él mismo, y así las cosas. Sócrates. Lo natural es lo contrario de lo que acabamos de decir. En efecto, a los sabios corresponde irritarse al morir, y a los insensatos regocijarse. Al escuchar esto me pareció que Sócrates se complacía ante la objeción de Cebes, y echándonos una mirada dijo: siempre Cebes está a la caza de argumentos y nunca está dispuesto a convencerse inmediatamente de lo que se le dice. Y Simias agregó: precisamente, Sócrates, esta vez me parece que hay algo en lo que dice Cebes. En efecto, ¿para qué hombres verdaderamente sabios querrían huir de amos mejores que ellos mismos y con ligereza desembarazarse de ellos? Y me parece que Cebes apunta el argumento hacia ti, que tomas con tanta ligereza el abandonarnos a nosotros y a buenos amos, como tú mismo convienes, los dioses. Hablan con justicia, replicó Sócrates, pues me parece que quieren decir que es preciso que, como en el tribunal, haga mi apología con respecto a estas cosas. Ciertamente, contestó Simias. Manos a la obra, entonces, repuso Sócrates. Intentaré defenderme ante ustedes en forma más convincente que ante los jueces. En efecto, si yo no creyera, oh Simias y Cebes, que ante todo he de marchar junto a otros dioses sabios y buenos, y además junto a hombres que han muerto mejores que los de acá, caería en error al no irritarme por la muerte. Ahora bien, deben saber ustedes que mi esperanza de ir al encuentro de varones buenos no la he de sostener con mucha fuerza, pero en cuanto a marchar junto a dioses, amos absolutamente buenos, si hay alguna cosa que pueda sostener con toda fuerza, es esta. De manera que por tales motivos no me irrito, como podría ser de otro modo el caso, sino que estoy esperanzado de que exista algo para los que han muerto, y según se dice desde antiguo, mucho mejor para los buenos que para los malos. En este pasaje nos encontramos entonces con una doctrina muy explícita de Platón, que hace a nuestro asunto. Porque Simias hace una objeción retorcida, podríamos decir, ¿no? Si en esta vida estamos bajo la custodia, bajo la guarda de los dioses, ¿por qué querer morir y perder esa guarda o custodia? Pero Sócrates le dice con toda claridad que el paso a la otra vida no implica dejar de estar bajo la guarda de los dioses, sino por el contrario, pasar a un estado en el que siempre se está bajo el señorío, el dominio de los dioses, y de dioses que son amos absolutamente buenos. También abre la perspectiva de ir a unirse con varones mejores, es decir, excelentes, ¿no? Y aunque eso dice no lo va a sostener con mucha fuerza, pero tiene también la expectación de eso, hay una expectativa de unión con las almas de los hombres buenos, y siempre bajo la soberanía, bajo el dominio de dioses absolutamente buenos. Esto que Platón presenta aquí está asociado además a la idea de un juicio que distingue entre los que han vivido bien y los que han vivido mal, que es lo que dice al final del pasaje que hemos leído, ¿no? Estoy esperanzado de que exista algo para los que han muerto y, según se dice desde antiguo, mucho mejor para los buenos que para los malos. Precisamente en todos los mitos escatológicos de Platón se establece esa diferencia, y por lo tanto el concepto de un juicio al modo de la tradición egipcia, ¿verdad? Hay un juicio que distingue entre los que han vivido bien y los que han vivido mal. Y mientras
para los primeros, los que han vivido bien, hay cierto premio, para los otros hay cierto castigo. Con esto cerramos el primer tema que había planteado la introducción, y ahora menciono y desarrollo brevemente el otro, que es el de la filosofía como preparación para la muerte. Este voy a exponerlo sin mayor lectura, porque ¿qué es eso de la filosofía como una preparación a morir? Esto tiene que ver precisamente con el tema de una vida buena o una vida mala, según el concepto platónico. ¿Por qué? Porque el filósofo es el que ama la sabiduría y por lo tanto consagra su vida a eso, a procurar el conocimiento de la verdad suprema que hace sabio al hombre y a procurar una vida conforme a esa verdad y a vivir de acuerdo a esa entrega o esa consagración al conocimiento de las verdades más altas a que el espíritu y la inteligencia del hombre están llamados. Y esto implica, según la exposición que hace Platón en el Fedón, morir a ciertos aspectos de este mundo, o de la vida en este mundo. Si nadie puede consagrar su vida a la sabiduría, según Platón, si no muere a la búsqueda incesante de los placeres sensibles, si no muere a la búsqueda de la fortuna, es decir, de las riquezas, para decirlo más propiamente, si no muere a la búsqueda de la fama, y si no muere a la dedicación de sus esfuerzos en pos del ejercicio del poder entre los hombres. A todas esas cosas hay que morir. ¿Y para qué? Para que, purificada de esa manera el alma, incluso de la inmersión, hay que morir también al sumergirse en el conocimiento meramente sensible. Había olvidado decir esto, ¿no? No hay que dedicarse a conocer las cosas solamente por la experiencia sensorial, sino que el que busca la sabiduría tiene que elevarse al ejercicio de la inteligencia por encima de los sentidos. Ahora, en el texto, esto sí, lo voy a leer, se presenta esta realidad como una purificación, pero también como una purificación que es al mismo tiempo un ejercicio, ¿no?, en pos de la liberación de lo temporal, de lo perecedero, y por lo tanto la consagración a lo que perdura. Habría una especie de ascesis del filósofo, ¿no?, que lo saca de la sujeción a lo temporal y a lo material y lo consagra a una vida perdurable. Y en este sentido la filosofía es una preparación para la muerte. Esto, por supuesto, aparece a los ojos de la concepción vulgar de tiempo de Platón como algo que es realmente como vivir muerto, ¿no? A tal punto esto es así que Platón hace una humorada a este respecto, ¿no? Le hace decir a Sócrates lo siguiente: es probable que para el resto de la gente pase inadvertido el que cuantos se abocan correctamente a la filosofía no se preparan para ninguna otra cosa que para morir y estar muertos. Claro que ahí morir y estar muertos quiere decir realmente
morir a lo perecedero para vivir para lo perdurable. Es decir, estar muerto es morir a lo que pasa y vivir a lo que no pasa. Vivir para lo que no pasa, ¿no? Vivir según o conforme a lo que perdura para siempre. Y si eso es cierto, sería completamente insólito que después de no anhelar durante toda la vida otra cosa, al llegar esta, la muerte, uno se irritara frente a lo que antes anheló y en lo cual se ha ejercitado. Entonces Simias, echándose a reír, exclamó: por Zeus, Sócrates, yo no me hallaba en absoluto con disposición para reírme, pero tú lo has logrado. Pues creo que a la mayoría de la gente, si hubiera escuchado esto, le parecería muy bien dicho respecto de los que filosofan, y nuestros compatriotas concordarían en todo, que en realidad los que filosofan están listos para la muerte y que es patente que se merecen padecerla. Es decir, acá el sentido del humor de Platón pone en boca de Simias lo que sería la perspectiva vulgar al respecto, ¿no? Es decir, merecen la muerte porque ellos mismos se la procuran, es decir, no viven realmente, porque no viven, sino si prescinden del conocimiento, de sumergirse en lo sensible, de los placeres sensibles, de la búsqueda de la fama, de la riqueza y del poder, no viven, ¿no? Esa perspectiva de ir detrás de lo que es perecedero y de lo que es temporal y de lo que es material, por contraposición al vivir para lo perdurable, está claramente diseñada por Platón en el Fedón, ¿no? Y si bien lo hace exponiendo lo que sería una propiedad de la vida filosófica, elabora acá una noción de vida filosófica que en el periodo helenístico se transpone a la visión vulgar de la existencia humana, de manera que vida filosófica será sinónimo precisamente en los últimos siglos anteriores a la venida de nuestro Señor Jesucristo y en los primeros siglos cristianos. Vida filosófica será sinónimo de vida dedicada, consagrada a los bienes que no pasan, ¿no? Y esto es una perspectiva que viene claramente de la visión platónica. Es una connotación de la palabra filosofía que arraiga en este texto que hemos presentado del Fedón de Platón. Ahora bien, si de aquí, que esto es lo que quería presentar acerca de la introducción del diálogo, si de aquí pasamos al final del diálogo, nos encontramos allí con el mito escatológico. Ahora, en este texto del Fedón, nos encontramos con lo siguiente, ¿eh? Cuando los muertos llegan al lugar a donde el daimon individual los conduce, en primer término son sometidos a juicio, tanto los que han vivido virtuosa y santamente como los demás. Y aquellos que se considere que no han vivido ni muy bien ni muy mal son encaminados hacia el Aqueronte y subidos en embarcaciones que hay especialmente para ellos, llegando así al lago Aquerusiano. Allí se quedan residiendo para ser purificados y expiar sus crímenes. Y unos son absueltos de las injusticias que hayan cometido, así como otros reciben honores por sus buenas acciones, cada uno según sus merecimientos. Pero aquellos que son considerados incurables a causa de la magnitud de sus delitos, por haber cometido muchos y enormes sacrilegios o crímenes injustos, así como numerosas transgresiones de toda índole, les toca en suerte ser arrojados al Tártaro, de donde jamás volverán a salir. Los que aunque hayan cometido grandes faltas, por ejemplo, que hayan obrado violentamente impulsados por la cólera con el padre y la madre, pero arrepintiéndose durante el resto de su vida, o bien que hayan cometido homicidios de una manera semejante, son tenidos por curables, también es forzoso que caigan en el Tártaro. Pero luego de haber caído y permanecer allí un año, el oleaje los expulsa. A los homicidas río abajo por el Cosito, a los que han golpeado al padre y a la madre por el Piriflegetonte.
cuando han sido transportados hasta el nivel del lago aquerusiano, gritan y llaman a aquellos a los que han asesinado o ultrajado, clamando y suplicándoles que les permitan salir por el lago y que los reciban. Si los persuaden, salen y cesan sus males. Si no, son transportados nuevamente hacia el Tártaro y de allí nuevamente por los ríos, y sus sufrimientos no cesan antes de lograr persuadir a sus víctimas, pues esta es la pena que los jueces les han impuesto. En cuanto a aquellos que son considerados como habiendo vivido en forma especialmente santa, ahora viene nuestro tema, ¿no? Hasta aquí tenemos cómo el juicio distingue a los que han cometido pecados según la gravedad de los mismos, ¿no? Pero todos sufren cierta pena, ¿no? También es interesante notar cómo es la idea de una purificación, ¿verdad? De los que han cometido crímenes no tan graves, ¿no? Y cómo también la idea de una condenación para siempre para los criminales más alevosos, ¿no? Y después esos otros que, si bien han cometido penas graves, lo han hecho como en un arrebato de ira o sin, diríamos, sin suprema malicia, ¿no? Como arrebatados por la pasión. Esos son castigados hasta que obtengan el perdón de sus víctimas, ¿no? Bien, nos presenta todo un panorama, ¿no? Muy matizado y preciso de las distintas posibilidades, pero ahora desembocamos en lo que a nosotros nos interesa, ¿no? En nuestro tema, que serían los análogos del paraíso celestial. En cuanto a aquellos que son considerados como habiendo vivido en forma especialmente santa, son hechos libres y desembarazados, como de prisiones, de las regiones interiores de la tierra, y llegan hasta la morada pura que hay arriba, y se quedan a vivir allí sobre la tierra. Y entre estos, los que se han purificado suficientemente por medio de la filosofía, viven absolutamente sin cuerpo por todo el tiempo siguiente, y llegan a moradas aún más bellas que las anteriores, que no es fácil describir ni alcanza ahora el tiempo. Esta referencia escueta, porque Platón aquí, como en todos los relatos míticos, no es en exceso prolijo ni se detiene a narrar mucho detalle, sino más bien presenta grandes líneas generales, diríamos, de lo que sería el término de la existencia humana. Podríamos decir que en este texto aparece cierto análogo del cielo. Sí y no, porque por un lado se nos habla de una morada que, si bien no es en el interior de la tierra, o sea, no es una morada inferior, que serían las moradas penosas, ¿no? Está en cambio ligada a la tierra porque es sobre la tierra, ¿no? Esto es algo que reaparece en otros mitos, ahora lo vamos a mencionar, incluso bajo la figura de las islas bienaventuradas, las islas de los bienaventurados o las islas bienaventuradas, ¿no? Es decir, habría una morada de, de vida gozosa, pero que de alguna manera está ligada a la tierra, ¿no? Esto parece suponer una noción de la tierra en la cual la tierra habitada en el tiempo de este mundo no es toda la tierra. Aquí ya entraríamos en la cuestión de cuál es la concepción que tiene Platón de la tierra y de sus cavidades, de sus partes, ¿no? Pero eso nos alejaría mucho de nuestro asunto. Precisamente porque ahí lo único que hay de análogo es la idea de una cierta vida bienaventurada, ¿no? Como premio al haber vivido bien. Pero aparece otra cosa en este texto, porque Platón, refiriéndose precisamente a los que por medio de la filosofía se han purificado, ¿no? O sea, siguiendo la concepción que hemos expuesto del prólogo, de la introducción al diálogo, se han preparado debidamente para la muerte, ¿no? Es decir, para la vida
duradera, para estos, dice, hay una vida sin cuerpo por todo el tiempo siguiente, ¿no? Esto no parece fácilmente compatible con la morada sobre la tierra, lo de la vida sin cuerpo. Y de hecho están así que dice, y llegan a moradas aún más bellas que las anteriores, que no es fácil describir, ni alcanza ahora el tiempo. Es decir, deliberadamente deja eso sin describir, sin descripción, porque dice son moradas que no es fácil describir. Esta dificultad o incluso imposibilidad de descripción parece encajar muy bien con un análogo del cielo, precisamente. Es decir, es algo indescriptible, nos está diciendo acá Platón, ¿no? Esas moradas más bellas que las anteriores, ¿no? Unas moradas de mayor plenitud, de mayor perfección, de mayor integridad como realidad que las anteriores que ha mencionado, ¿no? Pero además Platón acá dice una cosa que también es muy importante, así como del aspecto de las moradas penosas habló la profesora María Buisel. Esto que voy a decir a continuación se encuentra también dicho en la clase del padre Tomás Abud. Platón, de esta consideración escatológica, saca una consecuencia práctica, que es la siguiente. Y esta sí la podemos hacer nuestra en relación con todo este curso, de alguna manera. Pero lo que importa es que en vista de estas cosas que hemos descrito, simias, es necesario no ahorrar esfuerzo para participar durante la vida de la virtud y de la sabiduría. Bella es, en efecto, la recompensa y grande la esperanza. Claro que no será propio de un hombre sensato empeñarse en sostener que dichas cosas son tal como las he descrito. No obstante, me parece propio que sostenga que, puesto que el alma ha mostrado ser inmortal, las cosas pasan así o de manera parecida con respecto a nuestras almas y a sus moradas. También que es algo por lo cual vale la pena que se arriesgue el que crea que es así. En efecto, el riesgo es hermoso, y con tales cosas es cuestión de algo así como un encantamiento. Por eso es que me he tomado tanto tiempo en contar este mito. Pues bien, en vista de estas cosas, ha de tener confianza con respecto a su propia alma el varón que durante su vida ha rechazado a los placeres y adornos corporales por ser ajenos y por considerar que hacen más mal que bien. En cambio, se ha esforzado por los placeres que concierne al estudio y así tras adornar su alma no con adornos extraños sino con el suyo propio, vale decir con templanza, justicia, valentía, libertad y verdad, aguarda el viaje hacia el Hades, de modo de poder hacerlo cuando el destino lo llame. Este texto de Platón hace, por lo tanto, después del relato del mito, una aplicación, como dije, moral de la temática, ¿no? Es decir, el hombre sensato, el hombre prudente, será aquel que ante estas perspectivas se prepare adecuadamente viviendo bien. Aquí tendríamos como un marco para el tratamiento de estas cuestiones en todos los diálogos de Platón. Voy a hacer una breve alusión a dos diálogos más y luego recalar en el Fedro, ¿no? En Gorgias nos encontramos con una perspectiva escatológica que es muy semejante a la que hemos recogido del Fedón. Aquí Sócrates, en diálogo con Calicles,
se hace cargo de presentar lo que él llama un kalos logos, una palabra o discurso bello. Y que él toma, dice Sócrates, como un logos verdadero, o sea, como un logos que desoculta lo que las cosas son, ¿no? Como cuenta Homero, Zeus, Poseidón y Plutón se dividieron el gobierno una vez que lo habían recibido del padre. Ahora existía la siguiente ley acerca de los hombres bajo Cronos, desde antes y hasta ahora existe entre los dioses. El hombre que pasó su vida justa y piadosamente va a morar una vez muerto a las islas de los bienaventurados en plena felicidad, sin males o exento de males. En cambio, quien vivió injusta e impíamente va a la prisión destinada a la venganza y al castigo que se llama Tártaro. De estas cosas eran jueces, bajo Cronos y aún más tarde, cuando Zeus tenía el gobierno, seres vivos de seres vivos, juzgando el día en el que iban a morir. Los asuntos de justicia se juzgaban, pues, mal. De ahí que Plutón y los guardianes de las islas bienaventuradas fueron hacia Zeus y le dijeron que a ambos les llegaban constantemente hombres sin valor. Entonces dijo Zeus: yo haré que esto termine, pues ahora los asuntos de justicia se juzgan mal, porque los juzgados, dijo, son juzgados cubiertos de velos, ya que se les juzga vivos. Muchos, decía, que tienen almas malvadas, son revestidos de cuerpos bellos, parentescos y riquezas, y una vez que llega el juicio les vienen muchos testigos para testimoniar que han vivido de manera justa. Ahora los jueces son impresionados por estos y al mismo tiempo juzgan cubiertos de velos, ya que su propia alma está escondida tras los ojos, oídos y todo el cuerpo. Todo esto llega a constituir un obstáculo, tanto las vestiduras propias como las de los juzgados. Primero, entonces, decía, debe terminarse el que conozcan la muerte con anticipación, ya que ahora la conocen de antemano. Esto ya se ha dicho a Prometeo, para que lo impida. Luego deben ser juzgados, despojados de todo esto. Se les debe juzgar cuando estén muertos. Y también el juez debe ser desnudo y haber muerto, contemplando con el alma misma el alma de cada uno, tan pronto como haya muerto, despojado de todos los parentescos, dejando todo este adorno en la tierra, para que el juicio sea justo. Esto yo lo había comprendido antes que vosotros, e hice jueces a mis propios hijos, 2 de Asia, Minos y Radamanto, 1 de Europa, Eaco. Estos, una vez muertos, juzgarán en las praderas de la encrucijada, donde parten los 2 caminos, el que conduce a las islas de los bienaventurados y el que va al Tártaro. En este texto nos encontramos con un elemento de la escatología platónica que es muy interesante comentar, aunque más no sea de modo breve. El tema que domina todo este pasaje que acabo de leer es el del juicio. Y nos encontramos con que Platón acá contrapone 2 juicios que básicamente podemos llamar el juicio que se atiene a las apariencias y el juicio que va a lo profundo, ¿no? Nos viene seguramente a la memoria aquel texto en que la Sagrada Escritura relata cómo Samuel elige de entre los hijos de Jesé a David y le dice precisamente a Jesé, refiriéndose al más pequeño, al más chico, que no tiene ni la estatura ni la fortaleza visible de los otros, que Dios no juzga según las apariencias, sino que ve
en lo profundo del corazón. La verdad que está dicha allí en la escritura está recogida acá por Platón claramente, ¿no? A su manera, desde la perspectiva del mito. Pero para que el juicio sea justo tiene que ser verdadero, o sea, conforme a la realidad, al ser profundo de las cosas. Y que los vivos juzgasen a los vivos, vivos en este mundo, quiere decir, ¿no? Es decir, recubiertos de todos los velos, de lo aparente, de lo meramente sensible, diríamos, ¿no? Hacía del juicio un juicio injusto. Este es el tema del mito aquí, ¿no? De modo que lo que importa, en cambio, es que almas despojadas de todo lo apariencial juzguen a almas también despojadas de toda apariencia, ¿no? Y este es un tema que recoge también hasta la tradición espiritual cristiana, ¿no? Esta idea del juicio final como un juicio en el que comparecemos en la perfecta verdad de nuestro ser, ¿no? Despojados o desnudados de toda apariencia. Este es un elemento que Platón introduce en la perspectiva escatológica y que me parece muy importante destacar. Ahora, en cuanto al lejano atisbo del paraíso celeste que aquí aparece, está nombrado como las islas de los bienaventurados, ¿no? Macarón Nesoi, ¿no? Las islas de los bienaventurados. Y esas islas son caracterizadas como un lugar de total eudaimonía, ¿no? Es una suerte de dicha o felicidad completa, exenta de todo mal, dice, ¿no? Y eso es lo que les aguarda a los que han vivido justa y santamente. Una perspectiva escatológica semejante encontramos en el relato del libro 10 de República, que es el mito de el Armenida. Aquí el mito está presentado como narrado por alguien que ha vuelto de la muerte, ¿no? Este muere, entra en el mundo de los difuntos, revive y una vez revivido cuenta lo que ha visto. De nuevo aquí nos encontramos con que al llegar las almas al Hades, según su vida previa, les tocará ir a un lugar de pena y castigo, el Tártaro de nuevo, ¿no? Y a otras, en cambio, se las destinará a un lugar de felicidad, de bienaventuranza. Aquellos que por el contrario han pasado haciendo el bien y que habían sido justos y piadosos, recogían su recompensa en la misma proporción en que los malvados eran penados o castigados. En este texto no hay mayor aclaración con respecto a en qué consiste esa vida bienaventurada. Pareciera que todas las moradas son partes del mismo Hades o reino de los difuntos. Además, este relato se complica con la idea de los ciclos vitales, es decir, las almas están llamadas a retornar al mundo visible en nuevas vidas, y vidas que cada uno debe elegir. Ahora voy a hacer hincapié en ese punto, pero antes quería destacar que
en este mito hay una alusión a la necesidad que rige los destinos. Ananke, en griego. Y a las parcas, hijas de la necesidad. Después hay una descripción de lo que sería una especie de uso que él describe y que está asociado precisamente a los ciclos del universo y de las almas. Dice el texto: el uso mismo giraba sobre las rodillas de la necesidad, y encima de cada círculo iba una sirena que daba vueltas con él y emitía una voz única y en un tono único, de suerte que de todas las voces, que eran 8, se formaba un acorde único. A distancias iguales y en derredor tomaban asiento 3 mujeres, cada una en su trono. Eran las parcas hijas de la necesidad, vestidas de blanco y con ínfulas en la cabeza: Láquesis, Cloto y Átropo. En consonancia con la armonía de las sirenas, cantaba Láquesis las cosas pasadas, Cloto las presentes y Átropo las venideras. Por su parte, Cloto, puesta su mano derecha sobre el uso, prestaba su ayuda por intervalos a la revolución del círculo exterior. Del mismo modo hacía girar Átropo los círculos interiores con su mano izquierda, y Láquesis, con una y otra mano alternativamente, contribuía al movimiento tanto del círculo exterior como de los interiores. En cuanto a ellos, una vez llegados allí, habían de ir derechamente ante Láquesis. Un hierofante los colocaba previamente en fila, y luego de haber tomado del regazo de Láquesis unos lotes y modelos de vida, subía a una alta tribuna y decía. Este relato introduce todo el tema de la elección por las almas de la vida que les tocará como próximo ciclo, ¿no? Acá ya entramos en un mito que es ciertamente disconforme con la realidad, ¿no? Y que tiene que ver con la idea platónica de un... y que solamente está en el mito, en Platón, de un volver las almas al mundo visible en una especie de ciclos de purificación. Pero es interesante advertir que en este marco de la necesidad que está tan enfatizado aquí, de la ananke, que trasciende toda voluntad humana, hay un orden de las cosas a lo que el hombre está sujeto, sometido. Esto enlaza con la idea de que el hombre no es dueño de sí mismo, también, ¿no? Es decir, hay un orden, y un orden necesario, que se le impone al hombre, sea cual sea su voluntad. Pero en el marco de esa ananke, son las almas las que eligen la vida que les va a tocar. Este es un detalle que es el que quiero destacar del mito de Er el Armenida, que dice así: fue entonces cuando, según la narración del mensajero del otro mundo, habló de esta manera el hierofante. El mensajero del otro mundo es Er. Hasta para el último que venga, si elige con discernimiento y vive luego con firmeza constante, le está reservada una vida deseable y no mala. Que no se descuide quien elija primero, ni se desanime quien elija el último. Habiendo dicho estas palabras, seguía contando el primero por la suerte se adelantó precipitadamente y escogió la mayor de las tiranías, sin haber sujetado su elección a un examen detenido de todas las circunstancias, sino dejándose llevar de su necia voracidad. No advirtió que el destino implícito en su elección era el devorar a sus propios hijos con otras abominaciones,
pero después que lo miró despacio se golpeaba el pecho y lamentaba no haberse ajustado en su elección a las advertencias del hierofante. Aunque por lo demás no se acusaba a sí mismo de sus desgracias, sino a la fortuna y a los demonios, a los daimones, y a todo antes que a sí mismo. Sin embargo, era uno de aquellos que llegaban del cielo, y en su vida anterior había vivido en una república bien ordenada, y había tenido su parte de virtud, pero no por filosofía, sino por costumbre. Y puede incluso afirmarse que entre las almas que de tal suerte se dejaban atrapar, no eran las menos las que venían del cielo, no ejercitadas, por tanto, en los sufrimientos. Aquí en esta perspectiva aparecen almas que vienen del cielo y por lo tanto parece que han pasado como una estancia provisional, precaria, de felicidad en una morada celeste. ¿No? No ya entonces en una parte del Hades, no meramente en las islas bienaventuradas. Pero, ahora viene el aspecto de error, esa morada celestial es provisoria, ¿no? No es para siempre, sino que es temporal, tiene un límite porque tienen que volver. Desde el punto de vista del comentario del texto también se puede entender esto del cielo no en un sentido trascendente, como sí lo vamos a ver en el Fedro con toda claridad, sino también de que han vivido en esa morada superior de que habla el propio Fedón, ¿no? El diálogo Fedón, quiero decir, en la que se habla Sócrates en el Fedón, que no está en el interior de la Tierra, sino sobre la Tierra y por lo tanto a la luz del cielo, pero del cielo visible, diríamos, ¿no? Eso es otra manera de interpretar que hay que ver si se ajusta el texto del mito de República o no, pero se plantea la duda por lo menos. La mayoría de las que venían de la tierra, por el contrario, por haber padecido ellas mismas y visto padecer a otras, no hacían su elección a la carrera. Por esta razón, así como por el lote caído en suerte, las más de las almas cambiaban males por bienes, y viceversa. Si por el contrario cada vez que viniera uno a esta vida se aplicara a la sana filosofía, y si no le tocara la suerte de ser uno de los últimos en la elección, tendría buenas probabilidades, según lo que de allá nos ha sido transmitido, no sólo de pasarla aquí felizmente, sino incluso de hacer el viaje de aquí para allá y de nuevo aquí, no por el áspero sendero subterráneo, sino por el camino llano del cielo. Acá cielo se opone a subterráneo, adviértase, y eso es lo que abona la otra interpretación que he dicho recién, ¿no? Era, por cierto, decía él, un espectáculo digno de verse el de cómo las almas iban escogiendo una por una sus vidas. Espectáculo al mismo tiempo lastimoso, risible y extraño, porque las más de las veces se hacía la elección sin otro criterio que las experiencias de la vida anterior. Y así narraba él cómo había visto al alma que en un tiempo había sido de Orfeo escoger vida de cisne por odio al sexo femenino, ya que a causa de la muerte que había sufrido a manos de las mujeres no quería ya deber a mujer alguna ni la concepción ni el nacimiento. Y había visto también al alma de Tamiras escoger vida de ruiseñor y el cambio de un cisne que elegía ahora vida humana y lo mismo otros animales cantores. El alma a quien la suerte había llamado en 20º lugar escogía vida de león, era la de Áyax, hijo de Telamón. Y sigue el texto y desemboca en lo siguiente. El alma de Odiseo, en fin, la última de todas por la suerte, se adelantó a escoger, y aliviada de su ambición por el recuerdo de sus anteriores fatigas, anduvo alrededor por largo rato buscando la vida de un simple particular sin otras preocupaciones. Con dificultad la halló echada en un rincón y desdeñada por los otros, y tan pronto como la vio, dijo que lo mismo habría hecho si la suerte le hubiese dado el primer lugar, y la tomó con júbilo. Bien, todo este relato de Platón está lleno de elementos que son claramente imaginarios, ¿verdad? Y que no tienen correlato real, empezando por este esquema de elegir la propia vida. Pero si uno lo transpone en un sentido moral,
a la vida presente, ahí adquiere el relato toda su aplicabilidad y toda su luminosidad, podríamos decir, porque esa elección de la vida, si la de un tirano o la de un simple particular, como dice aquí, ¿no? Es una elección que no pertenece a la necesidad. Esto es lo que quiero destacar en el relato mítico de Platón. Él ha hecho hincapié en esa necesidad que está por encima de las voluntades de los hombres y que enmarca sus elecciones. Pero hay un elemento de elección humana. El hombre elige esa vida. Y es el responsable de la elección. Eso lo dice al comienzo con toda claridad al referirse a ese que viene de morada celeste, pero que ha sido virtuoso más bien por costumbre que por propia convicción, ¿no? Y ese es el que elige la vida del tirano, ¿no? Y después se golpea el pecho. En lugar de asumir su responsabilidad, la descarga en la necesidad, en los daimones, en cualquiera menos en sí mismo, dice el relato. Platón acá está enfatizando algo que está en su espíritu con toda nitidez, ¿no? Y es lo que podríamos llamar, y ahí sí hay un elemento de verdad que claramente hay que asociar con la visión cristiana de la escatología, de las cosas finales, de los novísimos, y es la parte que le toca al libre arbitrio del hombre en la elección de la vida, ¿no? Entonces, en el Gorgias hemos destacado ese elemento de la profunda verdad del juicio, ¿no? Que es juicio ante el ser último y definitivo de las cosas, ese ser que, en rigor, el único que puede ver plenamente es Dios. Y acá nos encontramos también con algo que es que ese juicio recae sobre el hombre de modo adecuado. ¿Por qué? Porque lo que juzga el juicio son las elecciones que el hombre ha hecho en ejercicio de su libre arbitrio, de esa capacidad de elegir, en virtud de la cual puede y debe ser juzgado. Nos encontramos aquí entonces con presupuestos metafísicos y antropológicos de la escatología que en Platón van diseñando una mirada que podríamos llamar por lo menos humanamente profunda sobre estas cuestiones. Y para terminar con Platón vamos a recurrir al Fedro, porque en este diálogo nos encontramos con el texto más explícito acerca de un análogo del cielo que se encuentra en Platón. Recordemos que en el texto nos encontramos aquí con uno de los discursos acerca del amor, que es el tema del diálogo, ¿no? El diálogo cruza, recuerden ustedes, dos temas, ¿no? Que son la retórica y el amor. Precisamente los cruza porque en el esquema del diálogo se trata de una serie de discursos en los que se manifiesta el arte retórica, ¿no? Pero cuya temática común es el amor. Entonces hay una doble temática en la estructura del diálogo, muy hábilmente desarrollada por Platón. Ahora, el texto que nos concierne empieza así. Dice Sócrates:
Así pues, reflexiona que el discurso precedente era de Fedro, hijo de Pitocles, varón de Mirrina, mientras que el presente lo es de Estesícoro, hijo de Eufemio de Himera, y ha de decir más o menos así. Y ahora viene el discurso que contiene la temática que a nosotros nos importa. El punto de partida del discurso es la contraposición entre dos tesis. No es palabra verdadera la que dice que, estando presente un amante, se debe hacer don de sí más bien a quien no lo sea, dando por motivo que el primero está loco y el segundo cuarto. Bellamente se afirma, si fuera la locura, sencillamente un mal. Pero es el caso que los máximos de entre los mayores bienes nos nacen en accesos de locura, dada cual don divino certificado. Acá aparece en Platón el tema de la locura, es traducción castellana, ¿no? De la manía como algo que es un don divino. Obviamente acá tendríamos que hacer unas largas consideraciones para desarrollar esta cuestión, pero no es nuestro tema, así que solamente menciono que ese es el inicio del discurso, ¿no? Y que hay que entender por manía acá, básicamente, el estar el hombre como fuera de sí mismo. Pero claro, lo que hace Platón es distinguir una manía que deteriora al hombre porque está fuera de sí mismo, porque está arrebatado por lo que es oscuro y bajo, y una manía que, como dice acá, tiene que ver con los mayores bienes, porque está fuera de sí mismo, porque está bajo el influjo de la divinidad, ¿no? Que lo eleva por encima de sí mismo. Y ahí es donde la locura se hace fuente de bienes, ¿no? Es decir, fíjense que, a lo que Platón alude es a lo siguiente, cuando habla de en el discurso este que Platón pone como narrado por Sócrates, pero perteneciendo a Estesícoro, hijo de Eufemio de Himera, ¿no? Dice así, después de haber dicho que los mayores bienes nos nacen en accesos de locura dada cual don divino certificado. Dice, porque en trances de locura la profetisa de Delfos y las sacerdotisas de Dodona hicieron en favor de la Grecia muchas y bellas obras, privadas y públicas, y menguadas o nulas en estado de cordura. Y si habláramos de la Sibila y de cuantos, sirviéndose de endiosadas artes adivinatorias, orientaron con su palabra a muchos en muchas cosas del porvenir, nos dilataríamos hablando de lo universalmente conocido. Digno de constancia es, por cierto, el que los primitivos institutores de nombres no consideran la locura o manía ni como vergüenza ni cual oprobio, que en tal caso no hubieran asociado a la más bella de las artes, a la discernidora del porvenir, la mántica sería en griego, ese mismo nombre, llamándola con él arte maniática o adivinatoria. Al contrario, por ser bella, cuando por lotería divina sobreviene, le impusieron, convencidos, tal nombre de manía. Pero hay una tercera clase de posesión y locura adivinatoria, la que de las musas viene. Si se apodera de un alma delicada y pura, la despierta, la embriaga de odas y de toda clase de poesía. Ella fue quien embelleció tantas y tantas obras de los antiguos y quien educa a su posteridad. Mas quien se llegare a las puertas de la poesía sin estar tocado de locura de musas, confiado en que la técnica le bastará por ser poeta, es un fracasado, aparte de que la poesía del perito palidece frente a la de quien está poseso de locura de musas. Dejando de lado lo que hay acá de filosofía del arte, que también es interesantísimo,
lo que tenemos aquí en Platón es la presentación de tres manías que son elevantes para el hombre: la oracular, la adivinatoria y la música, ¿no? La musical, diría. Bien. Es importantísimo también hacer hincapié en esto, ya lo he dicho en relación con la visión griega en general, y he enfatizado este tema en Píndaro, pero aparece ahora en Platón, ¿no? La temática de la existencia humana en la tradición griega clásica no se puede entender sin lo que es su dimensión teándrica, es decir, el hecho de que la existencia del hombre no está cerrada en sí misma. No solo está en relación constante con la divinidad, sino que los dioses influyen positivamente en la existencia de los hombres, donándoles las cosas más elevadas. Es decir, los mayores logros del hombre no son del hombre solo, sino que son del hombre, pero bajo el influjo elevante de la divinidad. Esta temática aparece acá, que es de la religión griega clásica, es de la religiosidad olímpica, es la que tiene que ver con todos los cultos de la religión olímpica y sobre todo con los grandes certámenes panhelénicos, ¿no? Por eso es el tema que canta Píndaro, el tema de el influjo divino que eleva a los hombres por encima de sí mismos y les hace dar frutos en el orden del universo que trascienden su propia humanidad. Y eso los aproxima de alguna manera a la divinidad, ¿no? Los emparenta hasta cierto punto, a pesar de que son radical y esencialmente distintos en naturaleza. Pero en este mismo discurso, lo que nos interesa a nosotros, hecho este proemio que me parece importante porque precisamente nos muestra lo que podríamos llamar en la concepción de Platón, así como uno de los ejes que tener en cuenta es el de la verdad, otro es el de la necesidad y la libertad, otro eje temático que hay que componer con la temática de los posibles análogos del cielo y del paraíso celestial aquí en Platón, es este de la musa o del influjo divino en la existencia humana. Pero Platón empieza ya en el discurso luego a presentarnos el tema que nos interesa. Toda alma es inmortal, porque es inmortal lo que siempre está moviendo. Y acá empieza la demostración que es análoga a la del Fedón. No voy a detenerme en esto porque es la concepción filosófica de cómo se demuestra la inmortalidad del alma en Platón. Acerca de la inmortalidad baste con lo dicho. En cuanto a su idea, hay que decir lo siguiente. Claro. Perídetes ideas autes. El alma es una realidad singular, concreta, cada alma humana, pero hay una idea del alma. Claro que en cuanto a su idea hay que decir lo siguiente: cual sea la idea del alma, objeto es de explicación dilatada y de todo en todo divina. Y fíjese por qué no es casual entonces que hayáis una introducción sobre la manía, la locura, el endiosamiento, el hecho de que para ciertas cosas el hombre no se basta a sí mismo, ¿no? Para componer buena poesía, por ejemplo, porque si se confía solo su arte es un fracasado, dice, ¿no? El discurso. Pero acá dice que esa idea del alma es objeto de una explicación dilatada y de todo en todo divina. Pante pantos seias. Así califica a la explicación de la idea del alma.
Hablar empero de ella por símiles es ya cosa humana y menos pretenciosa. Fíjense ustedes que ahora Platón declara que pretender contemplar con la inteligencia humana la idea del alma es un exceso. A mí me parece importantísimo destacar estos límites que Platón reconoce en el alcance del logos y en el alcance del noein humano, de la inteligencia humana, porque muestran la distancia abismal que hay entre Platón y todos los gnosticismos neoplatonizantes, así llamados, de los primeros siglos cristianos, que están absolutamente en el lado opuesto del espíritu platónico. No tienen nada que ver con el temperamento, con la contextura de la actitud espiritual, mental e intelectual de Platón. Son más bien su antítesis. En Platón no hay gnosticismo alguno, sino todo lo contrario. Es un espíritu auténticamente filosófico y profundamente religioso, que eso se puede ver en todos los diálogos, se palpa en el modo de hablar Platón de estas cuestiones. Y cuando digo religioso hablo de una religiosidad en sentido propio, natural aquí por supuesto, pero de reconocimiento de la trascendencia radical de Dios respecto del hombre, ¿no? Y acá aparece el símil, ¿no? La imagen del alma como una fuerza nacida en dos, dice, en un tronco de alígeros caballos y en un cochero. Caballos y cocheros de los dioses son, todos ellos, buenos y de buena raza, los de los demás mezclados. Es decir, los caballos y cocheros de los dioses son todos ellos buenos y de buena raza, los de los demás, los que no son dioses, los mezclados. Y primeramente entre nosotros el conductor es cochero de un par de caballos, de los cuales uno es de por sí bello, bueno y de la raza de los bellos y de los buenos, mientras que el otro es de la contraria y contrario, así que por necesidad la faena de conducir nos resulta pesada y dificultosa. Muy bien, aquí tenemos el comienzo de este discurso. Pero saltemos todo lo que hace a la complejidad del alma presentada según un símil y detengámonos en nuestro asunto, que son las moradas, ¿no?, finales del alma. Mientras que las almas denominadas inmortales, llegadas a la cumbre, sálense fuera, levántanse sobre la espalda del cielo y así levantadas condúcelas en ronda su circular movimiento y contemplan el espectáculo de lo que fuera del cielo hay. Ninguno de los poetas de acá ha celebrado aún en himnos este lugar supracelestial, ni lo celebrará jamás como se debe. Acá nos encontramos con un lugar supracelestial. Un topos hiperuráneos, un lugar más allá de los cielos, ¿no? Cielos acá designa siempre el cielo visible, del cosmos físico. Pero acá Platón nos habla de un lugar supracelestial, hiperuráneos. Y a este lugar
acceden de alguna manera a las almas, ¿no? Las llamadas inmortales, dice aquí, llegadas a la cumbre, sálense fuera, levántanse sobre la espalda del cielo y así levantadas condúcelas en ronda su circular movimiento y contemplan el espectáculo de lo que fuera del cielo hay. Ninguno de los poetas de acá ha celebrado aún en himnos este lugar supercelestial ni lo celebrará jamás como se debe. Es con todo más o menos así, y hay que atreverse a poner en palabras lo verdadero, puesto que sobre verdad razonamos. Una realidad que lo es de verdad, sin color alguna, sin figura e intangible, espectáculo exclusivo para ese piloto del alma que es la inteligencia, objeto peculiar de la ciencia verdadera, ocupa este lugar. Entonces, cuando ese lugar supracelestial es un lugar totalmente incorpóreo, trasciende toda corporeidad y por lo tanto es, como dice aquí Platón, sin color, sin figura, intangible, es decir, no perceptible por los sentidos. Y lo único que se lo puede conocer solamente con el piloto del alma, que es la inteligencia, ¿no? Pues bien, la razón de Dios, nutrida en inteligencia y ciencia pura, al igual que la razón de toda alma preocupada por obtener alimento apropiado, habiendo visto con ideas y por un tiempo el ser en su realidad de verdad, le entra amor por lo verdadero y del espectáculo de lo verdadero se nutre y en él se complace hasta que la circular revolución la vuelva al punto de partida. Acá está hablando Platón de una contemplación de la realidad plena, de la realidad perfecta, de esa realidad que de alguna manera es la que él nombra con el término idea, ¿no? Lo que ha de ser visto, lo que hay que ver, aquello que estamos llamados a ver realmente. Y mientras tal periodo dura, tiene ante sus ojos la justicia misma, está ante ellos la templanza, ve la ciencia, no la afectada por el devenir, ni la que es diversa según esas diversas cosas llamadas por nosotros seres, sino aquella otra ciencia que versa sobre aquello que es ser en realidad de verdad. Y una vez parecidamente apacentada del espectáculo de los seres, en su realidad de verdad, desciende al interior del cielo, vuelve a casa, y en llegando instala el cochero los caballos en el establo, échales ambrosía y néctar, además por bebida. Tal es la vida de los dioses. Acá está hablando de los dioses, de las divinidades en el discurso, ¿no? Por eso he hablado de las almas llamadas inmortales, inmortales por nombre propio, porque uno puede decir, bueno, el alma humana no es inmortal por naturaleza, sí, pero Platón dice las almas llamadas inmortales se refiere a esos espíritus que son divinidades, ¿no? Hasta aquí he hablado de ellos. De entre las demás almas, la mejor, siguiendo a los dioses, consigue levantar la cabeza del cochero hacia el lugar fuera del cielo. Y arrebatada por su circular revolución, a pesar de los caballos, llega a ver, con dificultad es cierto, los seres en su realidad. Alma hay que a veces saca la cabeza, otras se le hunde, y haciendo fuerza a los caballos ve unas cosas y otras no. Las almas restantes, todas anhelos por alturas, entran en el séquito. Faltas de fuerza las arrebata y sumerge la revuelta aglomeración y se patean y empujan entre sí al intentar adelantarse unas a otras. Parece estar describiendo la entrada de una cancha de fútbol con mucha gente acá, pero fíjense, las almas se patean entre sí, dice, se apretujan, ¿no? Como tratando de subir, ¿no? Hacia donde. Ármase grandísimo tumulto, confusión y sudor. De ahí que muchas almas, por impericia de los cocheros, queden lisiadas y el plumaje de muchas grandemente maltrecho. Pero todas, tras fatiga sin cuento, se alejan sin iniciarse en la contemplación del ser, y lejos ya de él, sírveles de alimento la opinión. Que tales y tantos esfuerzos enderezaban a ver con vista de ideas dónde se halla la planicie de la verdad, que en los prados de aquella llanura está el pasto conveniente para la parte más excelsa del alma,
y de él se nutre la naturaleza de las alas aligeradoras del alma. Ahora, fíjense ustedes, las almas de los hombres también, de alguna manera, tienen que ver con la contemplación de esa realidad supraceleste, ¿no? Pero les es más difícil, porque él ha dicho, ya que en la imagen que ha dado, que no está tirado por dos caballos buenos y bellos, sino uno sí y otro no. De manera que ahí el auriga tiene un trabajo más difícil, porque hay un caballo que se opone al ascenso, ¿no? Y otro que es instrumento hacia el ascenso, pero en combate con uno con el otro, ¿verdad? Esta es la imagen que Platón nos quiere dar. Y el alma a su vez está dotada de alas en la imagen, ¿verdad? Las alas con las cuales puede ascender. Luego hace una distinción entre rangos de almas, Platón, según lo que hayan visto, y serán insertadas en cuerpos para cumplir vida de esto o de aquello, ¿no? Salteo también un pasaje y leo lo siguiente. Él distingue allí 9 géneros o rangos de alma, ¿no? El alma el primer rango es la de las almas que hayan visto con vista de ideas la mayoría de las realidades de verdad. Esta ha de nacer para amante de la sabiduría o de lo bello, para músico o para enamorado. El alma de segundo rango en suerte de rey justo, de guerrero o de gran capitán. La de tercero sea alma de político, intendente o financiero. La de cuarto sea lo de gimnasta, amigo de trabajos o de hombre nacido para la cura de cuerpos. La de quinto rango tenga vida de divino o de iniciador. A la sexta corresponderá un poeta o cualquiera otro de los dados a imitación. A la séptima, artesano o labrador. A la octava, sofista o demagogo. A la novena, tirano. Obviamente acá hay una jerarquía de lo mejor a lo peor en Platón, según su concepción, que cabría comentar en cada caso y plantea problemas específicos. Bien. En todos estos casos, quien haya llevado vida justa obtendrá lote mejor, quien injusta, peor. Que solo al cabo de 10.000 años llega cada una de las almas al estado mismo de donde partió. Acá hay un ciclo entonces de 10.000 años, ¿no? Milenario. Tanto tiempo ha de pasar para que le nazcan alas, excepto al alma de quien sin dolo haya filosofado o según filosofía haya sido amante. Si por 3 periodos consecutivos de 1000 años eligen tales almas este género de vida, nacenles las alas en tal trimilenario periodo, y en el año 3000 de él quedan libres, mientras que las demás al terminar su primera vida tócales su juicio, y una vez juzgadas van algunas de ellas a subterráneos correctorios para así cumplir su sentencia, mientras que otras, aligeradas por la justicia, van a un determinado lugar del cielo donde llevarán una vida digna de la que vivieron en la visible figura de hombre. Empero en el año 1000 tanto a las unas como a las otras les llega el momento de sacar por suertes y aceptar su segunda vida, recibiendo cada una la que ella para sí se haya querido. Es el punto en que alma humana entra en vida de bestia y sale de bestia y vuelve a hombre, quien antes fue hombre, porque alma que nunca vio la verdad jamás llegará a forma humana. Es menester en efecto que el hombre propiamente dicho entienda según una idea concreta, yendo desde multiplicidad de sensaciones hacia unidad cerrada por razonamiento. Y en esto consiste el recordarse nuestra alma de aquellas cosas que una vez vio con vista de ideas, mientras acompañaba a Dios y miraba de arriba a abajo lo que ahora decimos ser, y levantaba su mente hacia el ser real de verdad.
justo, pues únicamente el entendimiento del filósofo está alado, ya que en la medida de sus fuerzas está por la memoria y constantemente con aquellos seres que a Dios hacen ser divino. El varón, pues, que de tales recordatorios derechamente se sirviere, al terminar su iniciación en misterios perfectos, llegará a ser él solo en realidad de verdad perfecto. Apartado de los intereses humanos, vuelto hacia lo divino, tiénenlo los más por loco y se les pasa por alto que está endiosado. Tal es el término de razonamiento íntegro acerca de la cuarta locura, que cuando alguien ve la belleza de acá abajo y recordándose de la verdadera hecha alas, y con las nuevas alas y ansias no puede volar, y cual pájaro pone sus ojos en lo alto y en descuido de lo de abajo, causa sobrada tiene para quedar tocado de locura. Bien, aquí dejamos la lectura del texto platónico, que es complejo, denso, y en el cual experimentamos de nuevo esa mezcla de verdad y de error, ¿no?, que acompaña a estas visiones, a estas vislumbres de la verdad, de lo definitivo. Pero acá aparece, insisto, el texto más explícito de Platón al respecto, porque se nos habla de que las almas, claro, aquí proceden desde la contemplación de lo supracelestial, descienden al mundo visible, y en este mundo visible deben vivir de tal manera que cultiven la memoria de aquello que han visto, ¿no? Esta visión traspuesta en términos que la purifiquen de su error, que de nuevo hay que ver hasta qué punto Platón, en la concepción griega de la physis como un todo ordenado y de alguna manera clausurado, puede trascender, ¿no?, sin la luz de la revelación. Ya he hecho la cautela al comienzo, y esa cautela que hice respecto de la preexistencia de las almas hay que aplicarla aquí precisamente, sobre todo en este texto del Fedro que acabamos de considerar. Platón, sin embargo, está diciendo aquí que el alma está llamada como destino final a contemplar el ser real, el ser perfectísimo, el ser auténtico, del cual las cosas de este mundo son una participación, como dice él, una realización imperfecta, que estamos llamados a conocer solamente para que nos recuerden, o sea, para que nos eleven, nos sirvan de medio para elevarnos al conocimiento de esas realidades definitivas y perfectísimas que el hombre está llamado a contemplar, ¿no? Es evidente que en ninguno de los textos que hemos considerado, ya sea en Píndaro, ya sea en Platón, existe vislumbre del misterio del cielo en el sentido cristiano, en sentido propio, ¿no?, como una contemplación beatífica del ser del Dios uno y trino por la participación en la gloria de Cristo Jesús. Obviamente de esto Platón no puede saber nada. Pero sí encontramos en esta tradición griega clásica que hemos recorrido análogos, como decíamos al comienzo de la clase, del paraíso celestial. Realidades que parcialmente tienen algo de la realidad del cielo, ¿no? Y en la visión de Platón hemos ido desde esa visión inicial del Fedón de la muerte como el paso a una vida más plena en la cual estamos en manos de dioses absolutamente buenos, en cuya compañía nos encontraremos, ¿no? De alguna manera es un análogo del ser recibido en el paraíso por los ángeles que canta la liturgia cristiana. Porque los dioses en plural de los griegos, si algo se pueden analogar, siendo dioses buenos y justos como los entiende Platón, es a los seres angélicos, ¿no? Y desde allí hemos visto
primero en el Fedón la idea básica del juicio y del destino bienaventurado de las almas buenas, de las almas que han vivido santamente, ¿no? Luego, en los otros dos diálogos, el Gorgias y República, ideas que como contrafuerte sustentan esta idea del juicio, ¿no? El juicio conforme a la plena verdad del alma, el juicio conforme al libre arbitrio del hombre, que el hombre ha ejercitado en sus elecciones y en virtud de lo cual tiene que ser juzgado, ¿no? Todos elementos de verdad que hacen analogía con el paso a la vida perdurable. Y finalmente, en el Fedro nos encontramos con la idea de que el alma está llamada a la contemplación del ser mismo, eterno y siempre igual a sí mismo, y este es el halago más próximo a la contemplación de la divinidad, ¿no? Del ser de Dios, con toda la imperfección que tiene esto en la mente de Platón, pero al mismo tiempo con toda la claridad que tiene en cuanto a que Platón no entiende que exista otro fin de la vida del hombre que esa participación por la contemplación del ser perfectísimo en una vida por encima de los cielos visibles, en el lugar supracelestial. Con esto podemos dejar la tradición griega.